tardes, Eduardo. Buenas tardes. Y muchas gracias por dedicarnos tiempo. A vosotros. Bueno, cuéntanos, yo ya lo sé, pero para los que no lo sepan, cuéntales cuál es tu trayectoria en el mundo de la hotelería. De la hotelería, del turismo, la hotelería y la restauración. Pues es larga, empieza con 16, 17 años y una vocación por ser un crápula, como digo siempre. A esa edad quería trabajar en bares de copas para ligar mucho. Que eso siempre digo que es el inicio de mi carrera. Nunca ligué mucho, sí trabajé en bares de copas, pero tuve un accidente muy típico del mundo del bar, siendo muy joven, trabajando en bares de copas, y eso me llevó a seguir trabajando en el ámbito turístico, en concreto en la restauración, y entrar en las cocinas profesionales por primera vez. Empecé en cocina, aunque luego nunca hice carrera en cocina, y en un determinado momento de estos inicios profesionales me di cuenta que había un área que era el de la gestión que me llamaba mucho la atención. Yo siempre tenía una cierta inquietud y una cierta vena emprendedora, y decidí estudiar dirección de hoteles. En aquel momento, cuando yo cursé mis estudios, que los cursé en Suiza, tras haber estado un par de años en Inglaterra aprendiendo inglés, trabajando en hostelería, etcétera, etcétera, no existían los estudios de dirección hotelera en España. Existían los estudios de sala, los estudios de cocina, o sea, lo que eran las FPs, y existía turismo, pero yo en aquel entonces entendía que de alguna manera no era lo que yo buscaba, y bueno, decidí cursar dirección de hoteles, y tuve la suerte, gracias a Dios, gracias a mis padres, de poder acabar en una de las mejores escuelas de hostelería que existen, que es el Hotel Institut Montreux, en Suiza, y pasar allí 3 años muy intensos de formación, combinados con semestres prácticos. Nosotros hacíamos un semestre de formación teórica y un semestre práctico, que es bastante enriquecedor, porque son unas prácticas de 6 meses, verdaderamente dan para aprender muchas cosas, ¿no? Y siempre digo además que lo mío es vocacional, porque ni mi padre ni mi madre venían del sector turístico. Bueno, mi madre trabajó en Iberia, era secretaria de alta dirección cuando era joven, antes de sacrificarse para cuidarnos y educarnos a los 3 hermanos, a mis 3 hermanos y a mí, y mi padre era ingeniero de caminos, canales y puertos. O sea, quiero decir que verdaderamente no tenía mucha relación con este mundo, salvo porque, desde muy pequeños ellos siempre consideraron que era importante que viajáramos, que aprendiéramos idiomas, etcétera, etcétera, y nos espolearon en ese sentido, y por ahí cogí ese camino. No hice una carrera clásica de dirección de hoteles. De hecho, salí de la escuela de hostelería en Suiza, fichado por Hilton para hacer lo que llaman un management training, un programa de formación de directivos, que al final nunca realicé, porque me asignaron un hotel que tenía que abrir en el aeropuerto de Orly, que no abría nunca, y en ese impasse aterricé por pura curiosidad en la escuela de hostelería de Archanda, en Bilbao, una iniciativa de formación maravillosa de la Asociación de Hosteleros de Vizcaya. Me pidieron que diera mi primera clase en inglés, además, a un grupo de alumnas de Deusto que estaban cursando un cierto reciclaje. Después de eso vino una oferta para integrarme como responsable de alimentos y bebidas de la escuela y profesor, y se inició una de las actividades más importantes a día de hoy en mi vida, que fue la actividad de formación. Es decir, además de estar formado en dirección de hoteles y gestión de empresas de restauración, y además de poder gestionar en aquel momento concreto ese departamento en la escuela, apareció la oportunidad de investigar y de formar, ¿no? Y empecé a formar muy joven, hasta el punto de que de hecho es muy divertido, porque allá por donde voy me suelo encontrar con mucha gente que ha sido alumna mía, y todo el mundo dice, pero ¿quién no ha sido alumno tuyo? Y digo, es que empecé muy pronto, empecé con 20 y pocos años a dar clase, ¿no? Entonces, ahí he estado. Luego hice una carrera hacia la dirección de hoteles, pero por el camino de alimentos y bebidas, de la dirección de alimentos y bebidas, que es una de las formas de hacer esa carrera. No es muy típica en España, es más típica del mundo anglosajón, y especialmente
de la hotelería vacacional, ¿no? El director o la directora de hotel que han hecho carrera en el área de alimentos y bebidas porque se considera el área más compleja de gestionar por el nivel de recursos que se gestionan, por la afección a las modas, por la fluctuación de los costes, porque simplemente la materia prima fluctúa constantemente, entonces bueno, pues es difícil de gestionar, por la alta intensidad laboral, decía, por los márgenes tan achuchados que tiene muchas veces la restauración, que son pequeños, y bueno, nada, hice carrera en ese sentido por ahí, pero luego evolucioné a figuras de dirección de hotel, de director de explotación, de cadena hotelera, de director corporativo de restauración en cadenas hoteleras, pero bueno, siempre he tenido al final yo creo que lo bonito de la hostelería es que es una formación transversal que te permite trabajar en muchos lugares muy distintos del mundo y te permite saltar de la industria de la restauración a la industria de la hotelería, a la industria del viaje en general con facilidad. Una vez que asumes que tienes esa vocación por ayudar a los demás, por servir a los demás, por hacer felices a los demás, ¿no? Da un poco igual el entorno. Y una vez que aprendes a gestionar, que básicamente bueno, pues gestionar es hacer magia con los recursos disponibles en cada momento, ¿no? Que es lo que hacemos. Todos tenemos acceso a los mismos recursos, pero no en la misma calidad o no en la misma cantidad, perdón, de la misma calidad o de la misma cantidad. Cuando aprendes bueno, pues que puedes con esos recursos construir productos, servicios, experiencias de cliente maravillosas, que puedes arrancar una sonrisa a tus clientes, que puedes fidelizarles, incluso hacerles amigos para toda la vida, ¿no? Que te acompañen a lo largo de tu vida, pues bueno, da igual dónde lo hagas, al final te sientes cómodo y da igual el país en el que lo hagas, ¿no? Y no sé si con eso he resumido un poco mi trayectoria. Es verdad que ahora no me dedico, bueno, tampoco es verdad, en parte sí. Ahora mi actividad es más que nada la consultoría, me dedico a ayudar a otros a poner en pie sus negocios, sean restaurantes, sean hoteles, sean otro tipo de alojamientos, otro tipo de actividades turísticas, o a mejorar su gestión si entendemos que efectivamente es necesaria esa mejora. Y una de las actividades o una de las áreas donde somos más fuertes en ese mundo de la consultoría es el de la restauración, probablemente porque por un tema estadístico hay más empresas de restauración y más actividades de restauración dentro de los alojamientos que del propio alojamiento. También porque probablemente la restauración es el área más empírica del mundo turístico y necesita además acompañamiento, y entonces incluso dentro de las propias cadenas hoteleras y de las grandes cadenas hoteleras hay poco profesional formado, hay poco conocimiento de gestión, hay poco recurso dedicado a la gestión de alimentos y bebidas, no tiene muchas veces el peso estratégico que tiene que tener en las organizaciones, y bueno, pues ha sido más fácil de alguna manera captar proyectos y desarrollar proyectos, y además proyectos con éxito en el ámbito de la restauración, y han sido menos los asesoramientos hoteleros, que tenemos muchos también, ¿no? Pero quiero decir, en proporción hacemos mucha más consultoría de restauración, hotelera o no hotelera, esto da igual, que lo que hacemos de alojamientos, que de alguna manera pues está más restringido. Además, estamos más especializados en una hotelería muy boutique, muy cuidada, muy de experiencia, pequeños propietarios, propietarios independientes, pequeñas cadenas. La parte de restauración la trabajamos con grandes cadenas pequeñas y medianas, pero por ejemplo la de alojamientos la trabajamos más con el pequeño negocio hotelero, y eso es un poco nuestra guerra. ¿Podrías nombrar un poco para que la gente sitúe quiénes han sido, con qué cadenas, grupos has trabajado o trabajas ahora? Pues te diría con quién no hemos trabajado. O sea, todos, ¿no? Todas las cadenas. No todas, porque es imposible. O sea, simplemente en España hay 17.000 hoteles, con lo cual sería difícil trabajar con todos, aunque en verdad muchos de ellos están en manos de cadenas muy conocidas. El sector está muy atomizado, como el de la restauración, que está todavía más atomizado, ¿no? Está en manos de muchas más personas. Pero bueno, hemos trabajado para Paradores, hemos trabajado para Iberostar, hemos trabajado para Barceló, trabajamos mucho para Barceló, de hecho. Hemos trabajado para Meliá y hemos trabajado para mucho hotel independiente, el hotel de Londres, Inglaterra. No, bueno, o sea, Radisson, no sé, quiero decirte, hay distintas situaciones. Pero a veces, quiero decir que cuando hablas de estas marcas, parece que estas marcas lo son todo, que lo son,
quiero decir que son grandes empresas, muy profesionalizadas y gestionadas, pero también hay mucho negocio independiente, mucho hotel independiente que merece la pena tener en cuenta, ¿no? Y en este sentido te decía, pues yo que sé, acabamos de realizar un proyecto en Salamanca, el Hotel Eunice, un 5 estrellas gran lujo, con una restauración espectacular, uno de los mejores desayunos de España, con un restaurante que está por abrir, que se va a comer muy bien, porque el promotor del proyecto, un antiguo alumno y buen amigo, José Manuel Pascua, que tiene un restaurante en Salamanca muy reconocido que se llama El Bambú, es un gestor magnífico, lo va a hacer muy bien, es un jefe de cocina espectacular. Hemos asesorado un hotel de 5 estrellas boutique en Sevilla, el Hotel Cabalta también, que tiene muchas cosas que ofrecer. Hemos hecho otros proyectos que no son 5 estrellas, que son 1 estrella rural, pero que, pues no sé, el Hotel Esentia en Aracena, que también merece la pena. Entonces, digo, trabajamos con grandes empresas, con grandes referencias y con grandes marcas, pero también trabajamos con otros empresarios, en apariencia, con proyectos más modestos, pero que son interesantes, o sea, que al final aportan mucho valor desde el punto de vista del producto, del servicio, de la experiencia de cliente y de la gestión, ¿no? Y bueno, nosotros no solemos decirle que no a nadie, hay veces que entendemos que no tenemos sentido, pero en general intentamos escuchar a todo el mundo, ser de utilidad, a veces ni siquiera llegamos a trabajar con todas las personas que se nos acercan, pero sí intentamos darles un mínimo de ayuda y un mínimo de pista de por dónde pueden enfocar sus cosas. ¿Tú crees o consideras que ahora está habiendo un cambio de paradigma o de ciclo en los departamentos de F&B, es decir, en la oferta en gastronomía en el mundo de la hotelería? Bueno, no sé si llamarle cambio de paradigma o simplemente es llamarle evolución natural de las cosas. Al final, lo único garantizado para los gestores, las dos únicas cosas garantizadas para los gestores, yo suelo decir que son el cambio, el mundo gira constantemente, gira inexorablemente, gira cada vez más rápido, espoleado por las nuevas tecnologías que han entrado de forma disruptiva en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, es decir, la tecnología ha venido para cambiarlo y acelerarlo todo, por así decirlo, y el mundo no nos va a esperar. El mundo va a seguir girando y si tú te pones delante e intentas pararlo, lo que te va a llevar es por delante como bola de nieve. Por tanto, el cambio es una constante, está ahí. Entonces, hablar de nuevos paradigmas, los nuevos paradigmas aparecen cada 5 minutos, por así decirlo, ¿no? Y efectivamente, en el ámbito de la restauración hotelera española, porque yo hago una diferencia entre cómo se gestiona la restauración o cómo se ha gestionado hasta ahora la restauración hotelera en España y cómo se gestiona en el resto del mundo, simplemente yo creo que hay pues un movimiento, hay un comeback, si me apuras, Jordi, porque yo siempre digo que la restauración en España era hotelera antes del año 92. La restauración independiente no existía como existe ahora. El número de actores, la variedad de modelos de negocio, la especialización que existe ahora en la restauración independiente, las experiencias wow que puedes vivir ahora mismo en la restauración independiente, antes del año 92 eran hoteleras o no eran, ¿no? En el año 92 este país sufrió una crisis económica importante que muchos no se acuerdan o no recuerdan, otros sí recordamos. La hotelería sufrió una catarsis bárbara y en esa catarsis se tuvo que reinventar. Tuvo que hacer un ajuste de costes brutal, como lo hemos hecho en la pandemia en un momento dado, y lo primero que hizo la hotelería española, especialmente en la urbana, fue cargarse su restauración, porque, decíamos, era muy intensiva en mano de obra, era muy intensiva en materias primas, era poco rentable y sigue siendo poco rentable. Quiero decir que si comparamos la rentabilidad de la restauración con la rentabilidad del alojamiento, yo no le voy a negar a nadie que efectivamente el alojamiento es mucho más rentable o las salas de reuniones son mucho más rentables desde un punto de vista de GOP que la restauración, ¿no? Pero al final, no nos olvidemos, y especialmente en el mundo hotelero, un hotel es una casa fuera de casa. Y un cliente entiende que un hotel tiene que tener servicios de restauración y que, llegado el caso de que quiera disfrutar de ellos, estos tienen que ser de calidad, tienen que ser buenos, ¿no? Y además hay entornos hoteleros donde esto no es negociable. O sea, en un hotel urbano de lujo no es negociable no tener una buena restauración. Hay que tenerla, aunque no baje nadie a comer en ella.
en un hotel congresual, donde gran parte del éxito de un congreso es lo bien que se da de comer y de beber, porque es de lo que de verdad se acuerda la gente, ¿no? No es negociable tener una mala restauración. Y en un vacacional, especialmente ahora estos grandes resorts vacacionales que son parques temáticos donde la gente se pierde durante horas por sus espacios abiertos, por sus puntos de venta, etcétera, etcétera, y donde menos tiempo pasan es en la habitación, no es negociable tener una mala restauración. Entonces, bueno, yo creo que simplemente, decía, hay una vuelta a lo lógico y lo evidente. Hay un fenómeno que es importante, que ha surgido en los últimos años, que ha sido también el cambio en la propiedad de los hoteles. Los hoteles que otrora estaban en manos de familias, eran casi todo propiedades familiares, están ahora en manos de los fondos de inversión, las SOCIMIs, los family offices. Hay distintos modelos de inversores que tratan de maximizar el retorno de estos esfuerzos que hacen en inversión y que entienden que todos los espacios, cada metro cuadrado de un hotel tiene que ser rentable. Preferiblemente por la propia gestión del explotador hotelero y si no puede ser directamente, pues que sea en joint venture con algún explotador que tenga el know-how o directamente que sea una externalización completa, pero las cosas tienen que funcionar. Los hoteles ya, y especialmente este dinero profesional, no se conforma con el ratio del ADR o del RevPAR, ¿no? que eran los que hasta ahora habían liderado de alguna manera las métricas, por así decirlo, en la hotelería, sino que ahora buscan esto que llamamos el TRevPAR, el Total Revenue per Available Room, ¿no? Es decir, oye, las criaturitas ya están aquí dentro, ya han comprado su habitación, probablemente la han comprado con mucha anticipación, la han prepagado, ¿qué más podemos ofrecerles que sume a nuestra cuenta de resultados y que deje el beneficio en casa, en primer lugar, y luego evidentemente también en el resto del barrio, pero lo primero es mantener a flote mi empresa, lo primero es poder pagar evidentemente mis salarios, pagar a mis proveedores, pagar a las entidades que financian mi operación, etcétera, etcétera. Y entonces ese cambio de paradigma también, que ese sí es importante, pues bueno, pues de alguna manera está espoleando que las empresas hoteleras cada vez presten más atención a la gestión de su restauración. Yo siempre digo que la restauración hotelera debe de estar presente, en primer lugar, para vender más habitaciones y vender más salones y venderlos más caros. Ese debe ser su primer objetivo. En segundo lugar, si puede empatar y no costar, pues oye, maravilloso y fantástico. Y si además es capaz de generar un beneficio e incluso de competir con otros negocios en la calle, pues fantástico, ¿no? Y ya hay mucha cadena hotelera que ha entendido que la experiencia gastronómica bien gestionada o el servicio, el producto gastronómico bien gestionado y trabajando en pro de la experiencia o del wow, al final lo que hace es sumar a la ocupación del hotel, tanto de salas como de habitaciones, y evidentemente a espolear o espolea ese RevPAR, ¿no? Y lógicamente si además está bien gestionada, pues aporta a ese TRevPAR que mencionábamos, ¿no? Y esto quizá te diría que, dando por hecho que el cambio es constante y que estamos que surgen modas y tendencias coyunturales y tendencias seculares cada 2 por 3 en el ámbito de la empresa turística y en concreto en el ámbito de los alojamientos y la restauración, quizá el mayor cambio de paradigma es ese, es la búsqueda del TRevPAR, la búsqueda de la mayor rentabilidad del negocio y el entender que la gastronomía puede aportar mucho en ese crecimiento de la cifra de negocios, en ese crecimiento del margen, porque al final, bueno, un cliente contento tenderá a repetir, tenderá a querer gastar más la próxima vez, tenderá a recomendárselo a los amigos, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que esto es quizá la referencia un poco que tenemos ahora más palpable o más a la vista. ¿Cuál dirías que es el nivel de la profesionalización de esa gestión? Porque es una gestión muy diferente gestionar alojamiento que gestionar la restauración. Entonces, ¿cómo ves el nivel, la tendencia, la situación de la gestión del F&B, es decir, de la parte gastronómica en hotelería? Pues mal que me pese te diría que no la veo bien, pero no la veo bien porque creo que la restauración hotelera todavía no tiene el peso estratégico que debería de tener. Si analizamos el portfolio de cadenas hoteleras existentes en España, que no son pocas, que no son mancas, que son buenas,
que son multinacionales, que están presentes en España y en otros países. Fíjate que es curioso que solo hay 2 cadenas hoteleras que tengan un vicepresidente de F&B, es decir, alguien con peso en el organigrama, ¿vale?, a nivel estratégico, dirigiendo ese área, ¿no? Si vas bajando, hay unas cuantas que tienen una dirección corporativa de alimentos y bebidas, pero tampoco son tantas, ¿vale? Y hay un montón de cadenas que no tienen ni un vicepresidente o vicepresidenta, me da igual, ni un director ni directora corporativa, ni tienen regionales, ni siquiera tienen F&Bs en plaza. Es verdad que no todos los hoteles tienen que tener un F&B. Un F&B es una figura, un F&B director, ¿no? Hay una diferencia además entre el F&B director, el F&B manager. El F&B manager es más un primer maître de hotel, por así decirlo, ¿vale? Pero un F&B director, que sería el responsable de gestionar la restauración en un complejo hotelero de una cierta dimensión, aparece cuando tienes, pues, oye, unos volúmenes de facturación por encima de 2 millones, 3 millones, 4 millones de euros, cuando tienes más de 5 o 6 puntos de venta, cuando tienes más de 70, 80 colaboradores. Es decir, tiene que haber una cierta enjundia, ¿no?, para justificar la existencia de esta figura en una tal. Pero en España no los hay. No los hay en muchos hoteles que deberían de tenerlos, y por tanto, bueno, pues esa gestión quizá se ve lastrada o mermada, como lo queráis llamar, no, se ve afecta por esta situación, ¿no? Es más, luego también pasa que es una cosa que nos sorprende y nos curiosea, y esto ya te lo digo como otra faceta que tengo. Yo sabes que soy presidente de AIDABE, que es la Asociación Iberoamericana de Directores de Alimentos y Bebidas y Jefaturas ejecutivas de cocina. Tenemos muchos compañeros que son grandes profesionales en lo suyo, pero que, como digo yo, son maîtres o jefes de cocina, y se les otorga títulos de F&B Directors y de jefes ejecutivos, cuando en verdad los pobres ni tienen la formación ni verdaderamente tienen el mando en plaza para gestionar el área, ¿no? Y yo les llamo maîtres ilustres o jefes de cocina ilustres, porque en verdad la chapa dice una cosa que realmente no es, ¿no? Bueno, es importante también insistir en la necesidad de darle el peso estratégico al área que necesita, y contar con los recursos, entendiendo por los recursos las tecnologías, las personas, etcétera, 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 para verdaderamente provocar ese cambio en el que la restauración verdaderamente aporte valor al conjunto, consiga llenar esas habitaciones o maximizar la ocupación de esas habitaciones y esas salas y esos precios, y además sea rentable por sí misma, si es posible, ¿no? Entonces, yo creo que me atrevo a decir que percibo una falta de control de procesos en la mayoría, por lo que estamos viendo. Entonces, dando por hecho que hay una falta de control de procesos de inicio, ¿estás de acuerdo o crees que el no tener un escandallo de cada elaboración que se hace sería como el primer punto de partida erróneo a partir del cual se generan muchos problemas? Yo te diría que va más allá. El problema arranca en la falta de un plan estratégico del área. Y si no hay un plan estratégico, hablar de escandallos y de fichas técnicas es como hablar de ciencia ficción, ¿no? Lo primero que tú tienes que tener es un plan estratégico. Pero sí, te sorprendería ver la cantidad de negocios de restauración, hoteleros y no hoteleros, que vemos nosotros con facturaciones nada desdeñables. Te estoy hablando de clientes que facturan 3, 4 millones de euros, que no saben lo que les cuestan las cosas. Si no sabes lo que te cuestan las cosas, ¿cómo vas a poner un precio de venta? No sé, chirría, ¿no? Que lo pones a dedo mirando a la competencia. Tú no sabes si la competencia paga o no paga alquiler, no sabes si paga o no paga los salarios, no sabes si es accionista de la cervecera y por tanto la cerveza, el barril le llega a 40 euros cuando tú lo estás pagando a 90, es decir, pasan estas cosas. Entonces, bueno, yo te diría que es la falta de un plan estratégico en general, y luego evidentemente en cada una de las áreas y en cada una de las bueno, por así decirlo, de los pilares dentro del área de restauración que se deben de trabajar de cara a construir una oferta en condiciones que se defiendan en tiempo y forma. Pues bueno, el escandallo, como le llamas tú, que nosotros distinguimos el escandallo de la ficha técnica de producción alimentaria, bla, 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 es una de las muchas cosas efectivamente que echamos de menos. Pero sí, hay muchísima gente que está vendiendo a ciegas. Bueno, Eduardo, vamos a meternos de lleno, a remangarnos y meternos en el mundo de los buffets, donde ellos además tienes gran experiencia trabajando con ruedas, con asesorías.
Entonces, si tuvimos que hacer una visión macro, aún no todavía específica, una visión macro de los grandes problemas generales que te sueles encontrar cuando tienes que solventar el tema de los buffets de hotel, ¿qué nos contarías? Bueno, te diría que en una gran mayoría de los casos hay excepciones, ¿eh? Hay gente que gestiona maravillosamente bien los buffets, pero lamentablemente no son la mayoría, ¿vale? El buffet, salvo el de desayunos que está extendido en casi toda la hotelería urbana y vacacional, el buffet como medio para prestar un servicio de alimentación a los clientes en desayunos, comidas y cenas, e incluso en algunos otros momentos, ¿no? También se utiliza en eventos, pero incluso, por ejemplo, estoy pensando en los resorts vacacionales, muchas veces tienes estos mini buffets que están permanentes 24 horas en las zonas VIP para que el cliente, bueno, pues en cualquier momento, como decimos nosotros, chuminee, ¿no? Porque en vacaciones nos gusta mucho chuminear, comer a cualquier hora, cualquier cosita, ¿no? Te decía, el buffet es sobre todo una solución de servicio, de exposición y servicio, presente sobre todo en los hoteles vacacionales, ¿no? que son quizá los que más los utilizan. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay una planta hotelera, en general la planta hotelera española, me vuelvo otra vez a todo este mundo de los fondos de inversión, etcétera, etcétera, está ahora mismo viviendo un ejercicio de reposicionamiento, ¿no? Es decir, la planta hotelera española en su gran mayoría se ha quedado antigua, se ha quedado obsoleta, y las empresas hoteleras o propietarias de hoteles, que no necesariamente son los propios gestores de los hoteles, están invirtiendo mucho dinero en reposicionar esa planta, en actualizar esa planta, en hacerla más atractiva y por lo tanto más competitiva, porque uno de los fenómenos claros es que el turismo no es un fenómeno creciente solo en España, es un fenómeno creciente en todo el mundo, y por ahí por el mundo no hay hoteles, hay hotelazos. Entonces, o la planta hotelera española se pone a nivel de los hotelazos que estamos viendo en el Caribe, que estamos viendo en Asia, etcétera, etcétera, o se queda fuera de juego, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de reposicionamiento, por ejemplo, estamos viendo que se reposicionan las habitaciones, se reposicionan las piscinas, se reposicionan incluso los propios buffets desde el punto de vista del mobiliario, ¿no? Y de la puesta en escena, pero no se reposicionan las ofertas. Y seguimos, y no se reposiciona la gestión, y no se recicla al personal que gestiona los buffets, y seguimos intentando de alguna manera gestionar un producto y un servicio del año 2024-2025, ¿no? El siglo veintitantos, con soluciones de 1960, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo importante que hacer ahí. Nosotros lo que más nos encontramos es eso, ¿no? Que cuando entramos en determinadas empresas a echar una mano con la gestión de sus buffets, nos encontramos ante la necesidad de darle una vuelta completa a todo el calcetín, completamente, ¿no? A veces tenemos la suerte de que llegamos y, bueno, por lo menos la parte más... la puesta en escena sí se ha trabajado, ¿no? Es decir, la parte así más visual y tangible del interiorismo, etcétera, etcétera, se ha trabajado, aunque a veces no exento de errores, ¿no? En la distribución, en el layout de los propios buffets, en los equipamientos, etcétera, etcétera, pero luego lo que es los procesos de gestión de... Primero, la definición de los ingredientes que se van a utilizar en las ruedas de menú, ¿no? La negociación con los proveedores para la adquisición de esos ingredientes y, evidentemente, los precios... Yo te soy muy sincero, y tú has trabajado en este gremio. Yo conozco hoteles en este país que dan de desayunar, comer y cenar con 2,50 euros por persona en buffet. Piensa en tu casa qué puedes hacer con 2,50. Justo el desayuno, ¿no? Entonces, por muy bien que compres, hay cosas que son muy difíciles, que si se dan a costa de la calidad del producto y, evidentemente, de la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces decía, bueno, al final la gastronomía también necesita, la hotelera, reposicionarse, los buffets necesitan reposicionarse, y no podemos seguir trabajando, si queremos, evidentemente, marcar una diferencia que aporte valor a la experiencia del cliente y que, como decíamos, nos traiga más ocupación y a mayor precio. No podemos seguir trabajando con la visión y las formas de los años 60, 70 y 80 en los 2020. Te decía, y hay desde, insisto, la definición de las ruedas de menú, las negociaciones de los productos a adquirir,
Los procesos de aprovisionamiento, efectivamente los procesos de planificación alimentaria, ¿no? Es decir, seguimos trabajando en muchas ocasiones en muchos hoteles que están dando 1000 desayunos, 1000 comidas, 1000 cenas, estamos trabajando de cabeza o con una hoja, con suerte con una hoja de cálculo, una hoja para haciendo estimaciones, ¿no? Bueno, a nivel, por ejemplo, de sala, el upselling, el cross-selling, el revenue yield management aplicado a la sala de un buffet no existe. Te ofrecen la primera bebida y mueres ahí al palo. Ya nadie te intenta vender absolutamente nada, ¿no? Y perdemos unas oportunidades enormes de venta. La gestión de mermas en muchos sitios es inexistente. Y sigues viendo buffets, y me voy a poner un ejemplo que a todo el mundo le va a sonar, pero yo sigo viendo buffets de desayunos con la fruta en almíbar que no se come nadie, y que sistemáticamente se tira a la basura, y ahí sigue la puñetera fruta en almíbar porque nadie se ha cuestionado, porque nadie ha medido evidentemente la demanda que hay sobre ese producto y la merma que genera, si ya es hora de cambiar la rueda de menú y quitar ese producto que además choca radicalmente con las tendencias de sostenibilidad, de frescura, de comida saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es curioso, pero están ahí. Y yo todo esto, Jordi, lo acabo llevando a lo que te decía. Yo creo que como no se le da el valor estratégico que se le tiene que dar a la restauración muchas veces, pues de aquellas lluvias estos lodos. Si no le doy valor estratégico, no contrato a los profesionales necesarios. Si no contrato a los profesionales necesarios, no tengo nadie que diga qué recursos son los necesarios. Si no tengo los recursos necesarios, evidentemente seguiré trabajando como los picapiedra, en lugar de estar trabajando una gestión moderna como ya se trabaja en el ámbito de alojamientos mismamente, ¿no? Donde la suite tecnológica ha crecido una barbaridad y ya nadie se cuestiona que hay que tener un sistema de revenue management, un RMS, para hacer predicciones y de alguna manera adelantar trabajo en el sentido de, o anticipar trabajo en el sentido de ver a qué tarifas voy a vender a una semana, 2 semanas o 3 semanas vista, en función a mi set competitivo, ¿no? En hostelería seguimos ahí, bueno, pues hay que poner 100 platos en el buffet, porque el otro día, por ejemplo, en una discusión de estas que se dan en LinkedIn, pues veía un jefe de cocina, que además era profesor de una escuela de cocina, que me preocupó más, que tenía la teoría de que es que los buffets hay que tenerlos cargados desde el minuto 1 hasta el minuto último que cierras el restaurante, sí o sí. Y le digo, mira, perdóname, o sea, no hay empresa que soporte esos costes. Eso puede terminar además en unos problemas de higiene alimentaria enormes, porque a saber qué pasa con ese producto que tú hasta última hora expones como si el buffet fuera a seguir o estuviera esperando 300 clientes cuando ya han pasado los 300 clientes porque los has controlado en la puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, viejos sistemas para tiempos modernos, pues cuando menos es chocante. Y bueno, después de oír todo esto, que está claro, desde el punto de vista de procesos, imagínate que te contrata una empresa y una empresa que tiene ganas de trabajar bien, de hacerlo bien, pero que desde luego al fin y al cabo quiere ser rentable o quiere sacar la mayor rentabilidad. En este caso hablamos de buffet. ¿Cuáles serían esos puntos del proceso en los cuales crees que hay que incidir de forma importante, cuando lo que me importa ya es tener los mayores beneficios, dando por hecho que la calidad, ya estoy trabajando con la calidad adecuada? Eso te voy a decir, a ver, nosotros en nuestros procesos que llamamos de reingeniería, somos así de pomposos, reingeniería de buffets, ¿vale? Pero es una forma de que la gente entienda la vuelta al calcetín. Nosotros tenemos 14 etapas identificadas de lo que tenemos que hacer en un buffet para darle la vuelta completa. Evidentemente hay sitios que necesitan la vuelta completa y hay sitios que no necesitan la vuelta completa. Como tú bien dices, pues hay gente que simplemente tiene que pasar de producir en línea fría, en línea caliente a línea fría, y ese es su problema. Nosotros, o sea, la comida está buena, la exposición es buena, el layout es el correcto, los flujos en el buffet son correctos, el personal, bueno, pues oye, está por la labor de hacer las cosas bien, está motivado, porque nosotros, por ejemplo, en esas 14 etapas que tenemos identificada, la primera que tenemos es la del personal. O sea, nosotros cuando entramos en casa ajena, para no entrar como elefante en cacharrería, lo primero que hacemos es trabajar con el personal y ganarnos el personal, porque cuando tú intentas hacer consultoría en un entorno contra el personal, eso no sale, no funciona, es imposible, ¿no? O sea, tú no puedes llegar imponiendo tus criterios ni tus métodos, por muy buenos que sean, no puedes llegar imponiéndoselos a la gente, porque el ser humano
le cuesta lo del cambio, esto es una realidad, ¿no? Entonces, y esto cualquier director, directora de hotel lo sabe, en cada ciclo de estos de 3 años que le cambian de hotel, sabe que no puede entrar como elefante en cacharrería, tiene que ganarse primero al equipo, tiene que conseguir la fidelidad y el acompañamiento de este equipo y tal y cual. Pero te decía, salvados todas esas cosas, efectivamente, a mí lo que me preocupan son los sistemas, ¿no? Porque, te decía, al final dejamos demasiadas cosas al azar de la memoria, al azar del bolígrafo, del cuaderno, y en un buffet, mira, yo siempre pongo un ejemplo que igual no sirve, yo siempre digo que de las 6 cosas maravillosas que pueden pasar con un alimento, un ingrediente en nuestras ofertas gastronómicas, solo una es buena, que es cobrarlo. Ni siquiera venderlo, cobrarlo. Que se rompa, que caduque, que se sirva y no se cobre, que se lo consuma el personal cuando no corresponde que se lo consuma, o que me lo roben, son 5 cosas que pueden pasar contra una positiva que se sala. Estadísticamente esto es la leche, que nadie se para a pensarlo. Por eso la restauración es tan complicada, porque yo igual en un almacén cualquiera, y esto lo sabes tú mejor que yo, pues tengo en liza, no sé, 1500 ingredientes. ¿Correcto? Y por cada uno de esos ingredientes hay 5 oportunidades de palmar pasta, que esto es tremendo, que nadie se puede pensarla. Claro, en un buffet, en una rueda de buffet, en un hotel medio normal, que tiene 4 calientes de carnes, 4 calientes de pescados, 6 ensaladas distintas, 8 elaboraciones frías distintas, 14 postres, ¿no? O sea, la cantidad de ingredientes que tú pones todos los días en un buffet de desayunos, de comidas, de cenas sobre los mostradores y la posibilidad de que eso termine, como decía, en merma, es tremebundo, ¿no? O sea, el despilfarro que existe ahí ya no es por el tema del coste, simplemente por la responsabilidad de, joder, que tenemos un planeta que tenemos que cuidar, ¿no? Y que hay miles de personas que se mueren de hambre y es indecente tirar comida, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Entonces, decía, solo por eso no deberíamos de trabajar de forma manual, no deberíamos tirar de cabeza, no deberíamos de trabajar con el bolígrafo en el lápiz y deberíamos invertir en tecnologías. Y ahora una de mis preocupaciones es buscar y desarrollar, si es posible, tecnologías que nos permitan anticipar el comportamiento de la demanda para ser cada vez mucho más efectivos o eficientes más que efectivos, porque yo lo que quiero es ser eficiente, ¿no? Es decir, desarrollar el mejor producto y servicio con el menor coste posible, que nos permitan ser más eficientes en la gestión de los buffets. O sea, la mayoría de las ruedas de buffet que yo conozco son absurdas. O sea, hay productos que no rotan, que empiezan a primera hora de la mañana expuestos y terminan, perdonadme, con una cara mustia y de asco tremenda cuando el buffet cierra, y espero de corazón que eso se vaya a la basura, aunque me preocupa evidentemente este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final nosotros, por lo menos en nuestros procesos, cuando conseguimos solucionar otras muchas cosas, por ejemplo, el uso de las tecnologías de producción alimentaria, nosotros somos muy obsesos de trabajar, de pasar de línea caliente a línea fría, somos muy obsesos de optimizar las temporadas bajas cuando se puede, también por un tema de retención de personal, optimizar las temporadas bajas para hacer las grandes producciones y evidentemente en las temporadas altas no necesitar más brazos ni más cualificados, etcétera, etcétera, sino tirar de cámara en la medida posible. Pues te decía, uno de los puntos clave para nosotros son las nuevas tecnologías de producción alimentaria y otro de los puntos clave son las herramientas que nos permitan, decía, anticipar el comportamiento de la demanda, gestionar los aprovisionamientos, planificar las producciones alimentarias, gestionar las mermas y con esto aprender para planificar mejor las producciones alimentarias, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas importantes. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por habernos dedicado tanto tiempo, porque de verdad que es un tiempo de mucha calidad. Muchísimas gracias. Bueno, yo os lo agradezco a vosotros, agradezco que piensen de calidad, dentro de la responsabilidad que creo que tenemos todos por este sector tan bonito. Insisto que yo soy vocacional, o sea, me dedico a esto por pura vocación. Creo que todo lo que hagamos en pro de la divulgación, que permita ver lo fascinante de este mundo nuestro y especialmente de la gestión de la restauración dentro de la hotelería, que es un mundo fascinante, es bueno, porque al final, bueno, creo que tenemos una crisis importante de talento, de vocaciones, que solo podemos combatir desde la comunicación y la divulgación correcta.
que tenemos muchos compañeros muy buenos que están un poco apaleados últimamente, que necesitan un chute de energía y este tipo de cosas que hacéis, estos podcasts les ayudan. Y bueno, y al final quiero decirte, creo que el compartir conocimiento nos ayuda a todos a mejorar como país, como empresas, etcétera, etcétera, con lo cual como seres humanos, o sea que fenomenal.